Hola Andrea, ¿cómo vas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, espero que estén muy bien. Y bueno, yo la semana pasada estuve, ¿sí? No ingresó nadie, no importa. No me imagino que pudiste ver la clase grabada, me imagino, ¿no? Supongo, no sé. A ver, contame si pudiste. Si no, no hay ningún problema, la podés ver este fin de semana porque yo voy a continuar, ¿no? Lo que vimos la semana pasada para hacer un cierre del balance, ¿no? General de esa empresa que habíamos estado trabajando de Adalar, ¿no? Que hicimos el libro diario, hicimos las mayorizaciones, ¿no? A ver, dale, bueno, dale. Si quieren, a ver, te comparto más o menos un poquito que hicimos para que eh, puedas entender lo que vamos a ver ahora. Porque al momento de hacer el balance, necesitamos toda la información. A ver, esperen que yo pueda tenerlo, ahí lo busco, ¿sí? Que nos había quedado de la semana pasada. A ver, acá está. Está en el campus igual. A ver, déjame que lo busque. A ver si lo tenemos. Sí, pero aquí no sé si va a estar. A ver, vamos a verlo. Ahí lo buscamos. No sé si está con las mayorizaciones aquí. En este caso, no. Bueno, espérame que lo busque. Porque no lo tenía preparado yo. Bueno, ¿en qué consistían las mayorizaciones? Era todos los asientos que nosotros teníamos o los enunciados, yo les contaba, eh, después los debíamos agrupar en las mayorizaciones. Allí hacemos un trabajo más claro, digamos, de de todas las cuentas, ¿sí? Las trasladamos. A ver si lo encuentro. A ver, espero encontrarlo rápido, si no, acá está. Acá lo tengo. Espérame un momentito, que lo pueda abrir y te comento. Sí, acá nosotros habíamos estado la semana pasada. Ahí está, ahí está. Ahí vamos a poder. Espérame un momentito. Este es, sí, acá lo tenemos. Como para que tengas una idea en qué consiste, ¿no? Porque si no, porque no vas a poder entender lo que vamos a trabajar ahora. Libro diario, ahí lo vas a ver, tiene los enunciados, ¿sí? Es una sociedad de fantasía, ¿no? Para simular un libro diario. Estaba constituido por estos tres socios, ¿no? Que cada uno de ellos iba aportando. Algunos de ellos, en el caso del primero, Juan Luna aportaba mercadería, Fabricio Milano aportaba un inmueble y el tercero, Juárez, en este caso, aportaba dinero, ¿sí? Era mercadería, luego teníamos el inmueble y luego teníamos este, mercaderías, inmuebles y dinero. Pero el inmueble tenía un problema, tenía una hipoteca, ¿no? Simplemente lo utilizamos para agregar una cuenta más, si no, no íbamos a poder utilizar todas las que nosotros vimos. Y esta empresa, bueno, entre diferentes épocas del mes de junio, iban sucediendo, iban realizando diferentes operaciones con cheques, en un momento las endosaban, uno de ellos endosaba, que yo les contaba la semana pasada, que era ceder los derechos, ¿sí? Para la empresa en ese caso. Esta empresa se dedicaba a vender camisetas, ¿sí? Y tenía eh, dos proveedores. En un primer momento teníamos el proveedor Lian, ¿sí?
que nosotros pagábamos la mitad, ¿sí? Con factura, con factura, con fecha de ese día, y el resto lo hacíamos con un pagaré, ¿sí? Que también era para ver todo lo que nosotros vimos en documentos comerciales, como que integramos todo. Después vimos, en este caso, cuando depositaban el dinero, el banco les otorgaba una chequera, que por supuesto se cobra también, ¿sí? Acá está, en este caso, la hipoteca, ¿no? Que se cancelaba también, era todo muy rápido, muy mágico, ¿no? No podía suceder tan rápido, ¿no? Que paguen iniciando en pocos meses y ya paguen la hipoteca, simplemente, como te digo, es para simular una situación. Luego teníamos otro proveedor, que en este caso era Levato, que nosotros nos enviaban en ese caso una nota de débito porque habíamos faltado en su pago, ¿sí? Simplemente era para eh, aprovechar las cuentas. Y también compraban, en este caso, una camioneta que era para el reparto, que se iba a hacer en el caso de este negocio de remeras, ¿sí? Y después nosotros acá hicimos la estructura del libro diario, que yo les destacaba que debíamos marcar siempre la fecha, pero todo lo que vimos en teoría, ahora lo llevamos a la práctica. Hacemos una descripción que sería tener la lectura del enunciado y adaptar aquellas palabras claves a una cuenta que nosotros ya hemos visto. Y después debíamos colocar todas las palabras en el debe y en el haber. Esto que está aquí, por supuesto, esta explicación no la tiene el libro diario. Simplemente la íbamos a implementar nosotros para que sea más práctico para ustedes y en mi caso para poder explicarles. Y luego fuimos haciendo todos los momentos, ¿sí? Acá destacábamos también que en un primer momento la empresa iba a tener un capital social de 23.000 pesos. Pero ¿qué pasaba aquí? Nosotros debíamos restarle, en este caso es muy mínimo los montos, ¿no? De 2.000 de la hipoteca. Entonces su capital social iba a quedar en 20.000, ¿sí? Después acá hicimos todos los movimientos con los cheques, ¿sí? Y empezamos a manejar todas las cuentas. Después acá hicimos, en el caso que abríamos una cuenta en el banco, en este caso también, fíjate que nos cobraban una chequera, que eso te decía recién, que en ese caso la cuenta se llama gastos y comisiones varias o bancarias, también puede ser. Después acá, este grupo de socios habían logrado vender el 20% del stock que tenían disponible. ¿Te acordás cuando vimos control de stock, todos los tipos de stock? Bueno, en este caso, ellos habían logrado vender el 20%. Y acá bueno, le dieron un pequeño descuento también, ¿sí? Por pago, decimos nosotros por pronto pago, ¿sí? Que es una terminología, bueno, propia. Vendría a ser que se pagó en el momento. Eso sería pronto pago. Y nos hicieron un pequeño descuento, por eso utilizamos la cuenta descuentos concedidos. Después acá teníamos esta cuenta que se llama costos de mercaderías vendidas, ¿sí? Porque en este caso nosotros habíamos logrado vender
un monto, una cantidad de nuestro stock, ¿sí? Pero en ese caso había una serie de aportes de uno de los socios y nosotros debíamos sacar el tanto por ciento, que en este caso es el 20, del aporte que hacía uno de los socios. Y aquí quedaba este costo de mercadería vendida, ¿sí? En este caso lo debemos colocar tanto en el debe como también en el haber. Después, ¿qué pasó acá? Ah, esta sociedad habían adquirido las camisetas, como te decía, para vender. Era muy mínimo el monto, fíjate que es muy poquito, no importa, simplemente es para que ustedes sepan manejar las cuentas. Es lo más difícil para adaptar, ¿no?, al libro diario. Después nosotros aquí habíamos adquirido, ¿no?, bueno, una obligación, en este caso, con uno de los proveedores, como te decía al principio, y bueno, era con un pagaré, ¿sí? A 60 días. Después acá nosotros, ¿qué dice? Ah, comprábamos, ¿cierto? Pinturas, ¿no? Para acondicionar el salón, que esa cuenta se llama gastos generales. Pero nosotros lo hacíamos con un dinero que teníamos depositados en el banco. Banco Santander era en este caso. Después hicimos, acá se deposita, ¿no?, el dinero, todos los valores depositamos y después pagábamos la hipoteca, que yo te decía que tenía este negocio simplemente para simularlo. Después habíamos faltado en nuestra obligación, no habíamos pagado en fecha, entonces nos cargaban, ¿no?, una serie de intereses muy mínimo, simplemente es ejemplo, y después comprábamos esa camioneta que iba a ser para uso de reparto. Lo hacíamos, por supuesto, con un cheque y nos beneficiaban con un mínimo de descuento del 5%, ¿sí? Pero no importa, era para utilizar la cuenta descuentos obtenidos, ¿sí? Y ahí cerraba. Esa era la estructura de este libro diario. Después les comentaba que una vez que nosotros hacemos la estructura del libro diario para nuestro estudio y para la persona que nosotros vamos a asesorar, en el caso que suponete que vos estás por asesorar a un emprendedor, debes aplicar las mayorizaciones. ¿En qué consisten las mayorizaciones? Consiste en trasladar todas estas cuentas aquí, al inicio, todas las cuentas nosotros las vamos a agrupar en las famosas T, ¿sí?, que yo les había explicado en la parte teórica. Bueno, las ubicamos, ¿sí? Fíjate, está inmuebles, proveedores, capital social, ventas, costos de mercadería vendida, gastos por comisiones bancarias, mercaderías, documentos a cobrar, banco, Santander en este caso, caja, valores a depositar, descuentos concedidos, obligaciones a pagar, gastos generales, intereses perdidos, hipotecas a pagar, rodados y descuentos obtenidos, ¿sí? Todas las cuentas que nosotros hemos utilizado las trasladamos. El orden es indistinto, ¿sí? Vos podés empezar por aquella que tal vez tenga menores montos o menores cuentas, ¿sí? Más que todo serían menores valores para un mayor orden, ¿sí? Yo aquí he decidido ir por orden por aquellos que tienen solamente uno o dos valores, tanto en el debe como en el haber. ¿Cómo hacemos? Yo les decía la semana pasada
que tomamos en este caso inmuebles y colocamos el debe y colocamos el haber. ¿Cuál es el monto? En este caso, el inmueble era muy mínimo, ¿no? El inmueble costaba muy poquito, ¿no? Fíjate, el monto es nada, ¿no? Es muy poco, ¿sí? Y después tomábamos proveedores que sí teníamos en este caso, cuando nosotros pagábamos la mitad al proveedor, que eran 1000, entonces le dejábamos 500 en un momento y después lo dejábamos el resto en unos meses, simulando, ¿no? Después teníamos acá, nos habían cargado un pequeño monto por mora. Este es el capital social que tiene la empresa, restándole la hipoteca, que era de 2000, porque en ese caso la hipoteca es una situación negativa, ¿no? Para la empresa, ¿sí? Porque bueno, tiene que pagar todos los meses o todos los años, ¿no? Dependerá cómo se haya estructurado ese pago. Después teníamos las ventas, ¿sí? Tenemos acá es a ver, no es una vez, es a ver. Que las ventas que ellos habían logrado eran de 4000. El costo de mercadería vendida lo viste, que lo trasladábamos, ¿sí? Después teníamos acá los gastos por las comisiones, en este caso es por el banco nos otorgaba la chequera, ¿sí? Entonces, es a nuestro favor, más allá que podemos decir, nos van a debitar, sí, pero ya tenemos chequera, la empresa tiene una chequera. Las mercaderías, bueno, todas, ¿sí? Y los movimientos que se fueron realizando. Cuando tenemos varios montos, los debemos sumar, ¿sí? Cuando tenemos solamente uno, ¿no? Como en el caso acá de inmuebles, bajamos los valores, ¿no? Bajamos directamente, porque no tenemos con quién sumar. Acá ves que los sumamos y estos valores tienen que coincidir con los que nosotros realmente teníamos. Después acá, documentos a cobrar, fue que uno de los socios también realizó un endoso. Acá el que siempre, también decía la semana pasada, que la mayorización que tiene más valores, tanto del debe como del haber, normalmente es más del lado del haber, es Banco Santander. Es el que normalmente más valores tiene. ¿Qué hacen ustedes? Suman todos los movimientos, sería. Después tenemos caja, ¿sí? Tiene uno solo, trasladamos nada más, valores a depositar, ¿sí? Acá sumamos y en este caso tiene que coincidir porque los valores son iguales, solamente que van variando las fechas, sería. Descuentos que nos habían otorgado, obligaciones que nosotros teníamos con uno de los proveedores, que en este caso era Levato, gastos generales, que era la pintura, para dejar en condiciones nuestro salón, intereses perdidos, bueno, porque en este caso nosotros no cumplimos con un acuerdo. Hipotecas, que ya te mencioné el monto, bajamos, rodados corresponde a la camioneta y descuentos obtenidos que nos habían otorgado por pronto pago, ¿sí? Acá está la explicación, ¿no? Ustedes después lo van está habilitado, ¿no? En el campus, así que pueden leerlo. Luego, bueno, acá está explicado qué es la mayorización, ¿no? Es el proceso que nosotros acabamos de hacer, que constituye en trasladar todas las cuentitas del libro diario, las, las distribuimos, pero de manera unificada.
transfería, ¿sí? Bueno, acá, ¿no? Ahí está explicado, ¿no? Que es un proceso lógico para que nosotros demos pie a hacer esta otra situación, ¿no? Que es el balance y conocer cuál es la situación en la que queda la empresa. Si queda en una situación de pérdidas o queda en una situación de ganancia. De nuestra parte, si nosotros asesoramos, por supuesto que vamos a buscar que, bueno, nuestro beneficiario siempre tenga ganancias. Para eso estamos nosotros, para asesorar, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, fechas de pago, teniendo en cuenta también, bueno, los momentos en que uno va a depositar. Cuando veamos conciliación bancaria, hay también unos horarios, ¿no? En que el banco puede realizar el depósito y que nosotros lo podamos visualizar, ¿sí? Para que sea cargado. Ese nos queda todavía pendiente. Pero hoy fue todo muy rápido, tal vez, ¿sí? Porque si yo me vuelvo a explicar así como lo hice la semana pasada, perdemos tiempo. Te sugiero que veas la clase, así está muy, muy explicadita, paso a paso lo que fuimos haciendo. Ahora me vas a escuchar viendo cómo hacemos un balance, ¿sí? Ahí te voy a mostrar, y a todos, ¿no? Que después me imagino que ven la clase grabada, que no hay ningún problema que no estén. Ahí les muestro. Aquí está. A ver que podamos compartirlo. Un ratito, ahí está. Miren, es un pequeño cuadrito, dirían ustedes. Un pequeño cuadrito. Bueno, este se llama balance de sumas y saldos, ¿sí? ¿En qué consiste? Nosotros vamos a trasladar nuevamente todas las cuentitas que utilizamos en las mayorizaciones. Algo nuevo, van a aparecer las sumas, los saldos, las cuentas patrimoniales que decíamos en la teoría que teníamos tanto del activo como el pasivo más el patrimonio neto. Esto PM es patrimonio neto. Más las cuentas de resultado, con las pérdidas, como así también las ganancias, ¿sí? Entonces, ocupamos, vendría a ser todas las cuentas que aprendimos. Recuerden que eran 5 las que habíamos visto, ¿sí? Después tenemos que ir haciendo una serie de movimientos. ¿Cómo hacemos? Utilizamos las mayorizaciones que nos sirve a nosotros para tener los mismos valores y no equivocarnos al colocarlos. Supónganse, en caja no va a haber ningún problema porque es uno de los aportes, ¿sí? Que se realiza, pero que después se deposita, ¿sí? Entonces tenemos valores que corresponden al debe, como así también que corresponden al haber. Pero fíjense en el caso de mercaderías. Nosotros teníamos que la mercadería que habían logrado o que tenían ellos disponible y que habían vendido era de 4.000. Mínimo, los montos no importa. Pero teníamos una situación, ¿sí? Que en este caso había una disminución de 600 pesos. Cuando suceda que tenemos montos tanto del debe como del haber, nosotros debemos hacer una diferencia, o sea, restar. El monto que nos quede siempre, por supuesto que va a corresponder a los saldos que tengan mayor valor, ¿no? Entonces queda en este caso 3.400. Aquí sí podemos utilizar las cuentas patrimoniales, que esa platita que queda
nosotros decíamos, utilizando terminología para que lo entiendan, ¿no? Queda a nuestro favor, ¿sí? Entonces corresponde al activo que va a tener la empresa, ¿sí? En este caso, a ver, gastos generales. Los gastos generales eran para arreglar el salón, ¿sí? Que decíamos que era muy positivo, ¿no? Porque lo hacíamos con un cheque que nosotros teníamos, ¿sí? No quedaba ninguna diferencia, o sea que esa situación es positiva, corresponde al debe, pero fíjate acá, nosotros lo vamos a colocar en las cuentas de resultado como una pérdida, porque está bien, analizándolo de esta manera. Tenemos la pintura, tenemos el salón ya acondicionado, pero para nosotros fue un gasto todavía sin haber vendido, digamos, ¿sí? Tenemos un disponible, pero todavía no hemos realizado ninguna ganancia en sí. Por eso sería una pérdida. Cuando recién se inicia, por supuesto que vamos a empezar perdiendo hasta que empezamos, ¿no? a trabajar y a facturar. Luego, en este caso, teníamos documentos a cobrar. Los documentos a cobrar correspondía a la mitad que uno de los socios aportaba y que debíamos, en este caso eran 7.000 pesos. Ahí lo voy a recordar también, que eran 7.000 pesos los que aportaba uno de los socios, para que lo recuerde bien y te diga, no, buscamos los movimientos que hacía uno de los socios. Ahí te digo bien cómo es el asientito o el enunciado. Dice, el segundo, o sea, el segundo socio, ¿sí? En este caso, él aportaba dinero, pero se hacía una pequeña diferencia. En un porcentaje lo hacía en dinero, 3.500, y quedaba. Luego, ahí ya lo voy a recordar. Espérame que volvamos a el balance. Acá está. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener que es una situación totalmente positiva para ambos casos, para la suma queda a nuestro favor un poquito de dinero, queda a favor en el caso de las cuentas patrimoniales, nuevamente a favor. Pero mira lo que sucede en Banco Santander, cuenta corriente. Cuando yo te mostré las mayorizaciones, yo te dije que normalmente son las que más valores tienen, ¿sí? Por todos los movimientos que se realizan. Aquí tenemos todos aquellos valores que sumaban 12.400. Y vamos a tener también todos aquellos valores que suman o sumaban 4.650. Nosotros debemos hacer, ¿no? una diferencia para que podamos realizar, ¿no? y entender cómo queda esta situación. Si nosotros lo vemos acá, yo les puse en cuentas patrimoniales, queda la diferencia. Esa diferencia siempre va a ser positiva, nunca va a poder pasar a ser una pérdida, porque todavía lo tenemos, ¿sí? Ese dinero está disponible. ¿Utilizamos intereses perdidos? Bueno, en este caso, el único movimiento que podemos hacer nosotros es colocar el debe, porque es en ese caso no pudimos cumplir. El proveedor nos agregó, bueno, mínimo de 10 pesos, pero en este caso, ¿por qué decimos que lo vamos a seguir colocando en el saldo? Porque queda ahí pendiente esa situación. Y sí, lo vamos a colocar como una pérdida, pero en las cuentas de resultado, ¿sí?
ahí podemos ver que surge una pérdida. En inmuebles siempre va a ser totalmente positivo hasta cierta parte. En otro ejemplo, tal vez no tienen una hipoteca, pero yo lo puse simplemente para que utilicemos la cuenta. Acá sí es positivo, ¿no? 7.000, que era el aporte. Tenemos en este caso, en el caso de los saldos, corresponde nuevamente al debe y sigue manteniéndose como una cuenta patrimonial y es positivo, en este caso para la empresa. Acá mira a la inversa de todo lo que venimos haciendo, que es en el caso de los proveedores, que nosotros vimos, sistema de proveedores. Aquí los valores solo teníamos del lado del haber. ¿Pero por qué? Porque nosotros estábamos en pérdida, o sea, estamos en deuda. Ahí está el término mejor. Porque hicimos un pago parcial y después nos cargaron por una mora. ¿Sí? Y mira cómo sucede acá en los saldos. Sí o sí queda pendiente ese pago. Nosotros acá es el momento que vamos a utilizar pasivo patrimonio neto. ¿Sí? ¿Por qué decimos que lo vamos a colocar en pasivo? Y bueno, acá es como una especie de, de pérdida que tiene, ¿no?, la empresa por no haber cumplido la palabra con los proveedores, ¿sí? Que en ese caso eran dos. El capital social, ¿no? ¿Por qué decimos que lo vamos a colocar del lado del haber? Porque lo gastamos todo, es lo que teníamos disponible, ¿sí? Mira, tenemos acá en el haber, en los saldos, y también tenemos en este caso en el pasivo. No existe más el dinero, ¿sí? Luego acá, valores a depositar son todos los el disponible que nosotros teníamos, que en este caso los valores quedaron equiparados por todos los movimientos que se fueron realizando. Después nos quedan los descuentos cedidos, era en este caso cuando nosotros nos otorgaban un pequeñito descuento. Descuentos obtenidos también, ventas, fíjate que están todas del lado del haber, ¿sí? Están del lado del pasivo. Y acá tenemos en esta situación, en el caso de ganancias, mira por lo que ocurre aquí, ¿sí? Porque lo que nosotros teníamos de stock para vender, lo podemos vender. No importa el tiempo, acá no, ¿sí? En este ejemplo. Luego, costos de mercadería vendida sí había quedado por un pequeño porcentaje del 20% que nosotros tuvimos que sacar, entonces quedaba para el debe, en este caso sí, en el caso de los saldos queda también, ¿no?, para el debe, y después tenemos acá, nosotros vamos a decir que hay una pérdida en ese momento, o sea, mínimo, costo de mercadería vendida, ¿sí? Ahí quedó un pequeño porcentaje. Acá los gastos de comisiones bancarias, te lo he mencionado, la chequera, ¿sí? Que nos otorgan para que tengan disponibles los socios, pero fíjate, acá surge una pérdida, porque eso no contábamos nosotros, en realidad uno ya sabe que si tienen una chequera te van a cobrar un porcentaje, pero para plasmarlo en los balances tenemos que colocarlo como una pérdida. Hipotecas, bueno, acá se había logrado pagar, ¿sí? Se quedó equiparado. Obligaciones a pagar eran con los proveedores, ¿sí? Y acá queda, si lo podés ver, queda en el pasivo, ¿sí? Ahí hemos faltado.
Después tenemos los rodados, siquiera la camioneta, que yo decía que sí teníamos para manejarnos, para hacer el traslado de la mercadería o tal vez buscar pedidos, dependerá. Termina ahí, ¿no? Termina ahí. Ahora empieza la mejor parte para nosotros. ¿Qué hacemos? Tenemos que sumar todos los valores que corresponden al debe. También vamos a hacer lo mismo con los que corresponden del haber en las sumas. Vamos a hacer lo mismo con los saldos, el debe y el haber, que acaban de decir, y bueno, pero nos da lo mismo, me pueden decir usted. Claro, nos tiene que dar lo mismo. Estaría mal si ya empezamos a tener diferencias, ¿sí? Cuando ustedes lo repasen, porque tienen un práctico donde va a faltar algunos valores y ustedes los tienen que completar viendo la clase, ahí van a poder comprenderlo mucho mejor y van a sumar. Estoy segura que van a tener que sumar y van a poder ver que les da exactamente lo mismo que tenemos acá. No va a suceder lo mismo, por supuesto que nunca va a suceder lo mismo en el caso, ¿no? Fíjense los dos valores que están resaltados, ¿no? Aquellos que corresponden al activo, al patrimonio, al pasivo y patrimonio neto. No nos pueden dar nunca igual, ¿sí? Porque tenemos algo que era muy positivo, que es el activo, y teníamos el pasivo. ¿Se acuerdan que decíamos que podía ser, bueno, como una especie de resta? No es que esté mal, no está mal, está bien que nos dé así estos valores, 23.650 y 21.010, está bien. Vamos a hacer lo mismo, sumas, ¿no? En las cuentas de resultado, tanto las pérdidas como así también las ganancias. Por supuesto que no nos va a dar lo mismo, ¿no? Los valores, fíjense que no en todo momento estuvimos perdiendo, ni en todo momento estuvimos ganando. No. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora sí tenemos que llegar a valores equiparados, decimos, ¿sí? Ustedes van a hacer, primero, fíjense, tenemos los valores, 23.650. Vamos a hacer una resta de 21.010 y si ustedes lo suman, les tiene que dar 2.640. Me voy a quedar sin voz. Y después van a hacer lo mismo con las cuentas de resultado, de las pérdidas y las ganancias. Me voy a quedar sin voz. Hoy hablé muchísimo. Y fíjense que aquí sí les tiene que dar lo mismo. Si no les da es porque sumaron mal o ubicaron, no, ubicaron mal, no puede ser, porque si no, ya desde un principio todo el ejercicio les iba a dar mal. No, normalmente nos podemos llegar a equivocar algún valor aquí. Si ustedes fíjense que hacen la resta de las ganancias menos las pérdidas, van a tener lo mismo, ¿sí? Entonces, su balance está correcto. Yo sé que es mucho, tal vez para aquellas personas que es la primera vez que tienen contacto con un balance, ¿sí? Pero no es tan complicado porque el secreto es lo que yo siempre les recalqué cuando vimos teoría. El secreto de esto es saber las cuentas. No digo que todas, porque vieron en este simple ejemplo, utilizamos las que normalmente tienen mayor movimiento, ¿sí? Que serían estas. El resto, muy pocas veces las utilizamos, ¿no? Son muy poquitas, fíjense, ¿no?
mercaderías porque, bueno, la empresa tiene que tener sus productos para sus ventas o sus bienes, tiene que acondicionarla, seguro, tiene documentos para cobrar, tiene proveedores, siempre va a estar perdiendo en algún momento por no haber pagado a tiempo. Un inmueble seguro, ¿no? Pero en este caso tal vez sea un alquiler, ¿no? Y no un inmueble que uno de los socios aporte. Es ejemplo, nada más. Capital social siempre lo tienen que tener, si no, ¿cómo van a iniciar las actividades? No. Valores a depositar, los cheques que tienen disponibles, ¿sí? Bueno, en este caso les pueden ceder, ¿no? Algún mínimo descuentito que realicen, ventas todas, siempre, hipotecas, es muy raro, ¿no? No vamos a tener elegir un socio que tenga un inmueble, y bueno, un inmueble estaría súper bueno, pero que tenga hipoteca, no, no, para eso alquilamos muchas veces, ¿no? Pero acá simulamos y la pagamos súper rápido, fue en un momento, ¿no? Siempre tienen que tener un vehículo, ¿no? Para hacer los traslados. Así que son cuentas que siempre utilizamos. No todo queda aquí, ¿no? Ya hicieron ustedes el libro diario, las mayorizaciones, hicimos el balance. Nos queda a nosotros, por acá, fíjense que está súper explicado. Tienen todas las cuentas, aquellas que corresponden al saldo del debe, al saldo del haber, con sus respectivos valores. Ustedes cuando tengan que hacer este ejercicio que les digo que va a faltar de números, fíjense acá, los tienen todos para que hagan repaso. Eh, Seguimos. Acá están, fíjense, las cuentas patrimoniales también las tienen, las cuentas de resultados. Está todo muy, muy claro para que lo puedan realizar. Esto sí, acá nosotros siempre, ustedes saben que estos balances normalmente desde nuestra parte lo hacemos de manera mensual y un balance anual, como les dije, el año que tienen las empresas no es el mismo que tenemos nosotros las personas normales de 365 días o 364 o no, ellos tienen 360. ¿Por qué? El resto de días que quedan los usan para hacer los balances. Normalmente están cerradas si son empresas muy pequeñas o esa área se dedica exclusivamente a conocer cómo está la empresa, ¿sí? Y todo aquello que se ha realizado en planificación o planeación, si ustedes recuerdan, la primera etapa del proceso administrativo, que se han fijado metas, objetivos, ¿sí? A corto, mediano, a largo plazo, ¿acá qué pasó? ¿Lo cumplimos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que rever? ¿No? Ahí son reuniones que participan todos los niveles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos organizaciones y hablábamos de un nivel de jerarquía? Hablamos de niveles superiores, medios y bajos. Los que van a participar en ese momento son los niveles superiores y los medios, algunas áreas. Nosotros, si trabajamos en una empresa, seguro que estamos, ¿sí? Para ver qué pasó, qué tenemos que corregir, ¿sí? Y analizamos el estado. Fíjense que en este caso teníamos todo nuestro libro diario, ¿sí? En el mes de junio. Hay que saber hasta el 30 de junio cuál es la situación que tiene esta empresa. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a tomar lo que corresponde al activo. Ustedes, nosotros vimos, ¿se acuerdan en teoría? Marcábamos que teníamos dos tipos de activo. Activo corriente, que es aquel que tiene, bueno, más movimiento, por eso es corriente, y aquel que
es, digamos, estático o que lo usamos para determinado fin, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos las cuentas que tienen normalmente más movimiento. Fíjense, trasladamos Banco Santander con los montos que tenía, que en este caso es 7.750, y sí vamos a tener en este caso los documentos a cobrar. ¿Se acuerdan los valorcitos que teníamos acá arriba? No lo voy a volver a subir, ¿no? Fíjense los valorcitos, estos, ¿no? Los que quedaron en los saldos. Bueno, esos, ahí vamos de nuevo hacia abajo, los trasladamos, ¿sí? Ahí están todos. Mercaderías, documentos a cobrar y tenemos, en el caso de Banco Santander, cuenta corriente. Nosotros acá, ¿qué hacemos? Tenemos que sumarlos a todos estos. Vamos a hacer lo mismo en el caso del activo no corriente. Aquí nosotros tenemos inmuebles, eran el costo que tenía el aporte que hacía uno de los socios, más el valor que tenía la camioneta que habíamos comprado, que era muy barata, de 2.000, no importa, tiene que ser como 2 millones más o menos, ¿no? Pero no importa, es simplemente para que sepan manejarla las cuentas, nada más. Sumamos los valores, sacamos un total y vamos a hacer lo mismo con el pasivo. ¿Se acuerdan que ustedes en la clase de teoría hablábamos de un pasivo corriente y mencionamos que eran aquellas que significa una especie de situaciones negativas, porque fíjense quiénes las constituyen, ¿no? Cuentas por pagar, los proveedores, todos aquellos que nosotros debemos o tenemos obligaciones por cumplir, obligaciones por pagar. Y acá nosotros, ¿qué hacemos? Sumamos aquellas que tenemos. Proveedores sí y obligaciones por pagar sí. Son los dos proveedores que nosotros, uno hemos fallado y otros le quedamos debiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, sumamos esos valorcitos, sacamos un total, cuál es el que tenemos por pagar. Ahora sí, también hacemos lo mismo en el caso de patrimonio neto. ¿Cuáles son los que constituyen? Fíjense, teníamos el capital social, que era la suma de todos los aportes que hacían los socios, menos la hipoteca, porque en ese caso la hipoteca corresponde a una situación, bueno, negativa, ¿no? Y tenemos cuál era el resultado total que nosotros habíamos sacado, si ustedes lo recuerdan, acá al final, cuando hicimos las restas, ¿se acuerdan de los valores? Que acá lo tenemos. Bueno, ahí quedó. Ese es el valorcito que nosotros vamos a utilizar en este caso, ¿sí? Para poder tener el resultado de todo el balance que ustedes han realizado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ustedes si ven acá, tenemos que sumar y a la vez vamos a tener que restar, en este caso, el pasivo para poder llegar a equiparar los valores. Ahí nos tiene que volver a dar el mismo valor que teníamos antes, ¿sí? El resultado total del ejercicio, ¿sí? Y, fíjense acá, ¿cierto? Quedó también en el caso de esta situación de la parte del activo no corriente, porque el activo tiene dos, está constituido por dos, el no corriente y teníamos también nosotros el corriente. Y después,
nos queda también saldar o conocer cuál es el resultado que nos va a quedar en el caso de las ventas que ha realizado la empresa en ese tiempo. También hay que tener en cuenta todos los gastos que ustedes han realizado, que sería la parte administrativa, no solo los gastos para acondicionar el salón, sino que también tenemos, fíjense, gastos administrativos, gastos de comercialización, gastos financieros, ¿sí? Eso siempre los vamos a tener. Analizamos, sumamos en este caso los valores y ya está. Ahí nosotros concluimos, no hay ninguna otra situación más para conocer si esta empresa quedó equiparada, digamos, la situación al 30 del 6 son equiparados, ¿no? Más allá de los movimientos o situaciones simuladas, que esa era la idea, la empresa llegó a un resultado eh, óptimo, utilizando terminología nuestra, ¿sí? No hubo no hubo factores que la empresa, en este caso, pueda tener totalmente pérdidas, ¿sí? Pero fíjense que este es un mes, el 30 del 6. Hay que ver el resto, ¿no? Que sucedió en julio, en agosto y todo el resto de meses, que después se hace un balance general de todo el año, ¿sí? A ver cómo nos fue realmente, ¿sí? Ahí ustedes terminamos, digamos, la parte de contabilidad, ¿sí? ¿Cómo te fue, Andrea? Más o menos, ¿no? Porque ahora cuando me imagino que pongas a ver la clase y el resto también, lo van a comprender mucho mejor, porque la vez pasada no quise hacer el balance porque ya se nos iba a pasar muchísimo la hora, ¿sí? Pero si hay alguna duda, véanlo, ¿no? Y la próxima me consulta, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Porque si vemos nuevamente el almanaque, yo no quiero ni verlo al almanaque, porque estamos jugados con el tiempo y nos están quedando muy... bueno, qué bueno, Andrea, me encanta, buenísimo. Ahora cuando veas la clase, la vas a entender mucho, mucho mejor. Si nosotros vemos fechas, estamos. El próximo viernes es 28. Después tenemos 28, 7, 14. 3 clases que nos quedan, ¿sí? Entonces yo sugiero, eh, no sé si hacer un pequeño practiquito, ¿sí? O esperar un poquito, ¿sí? Yo digo que esperemos un poquito y podamos ver hoy conciliación. Nos quedamos un ratito más. Yo les cuento qué es una conciliación bancaria, ¿sí? ¿Les parece? Nos quedan 4 minutitos, pero voy a tratar de ser, es lindo también porque no quiero cortar, ¿no? Nos quedemos un ratito más, ¿sí? Una conciliación bancaria son una serie de movimientos y la misma palabra nos está diciendo conciliar, sería corregir, comparar, ¿sí? Todos los movimientos que van surgiendo, ¿no? En una empresa, ¿sí? Y esos movimientos tienen que ver con dinero, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver, ahí les voy a compartir, de que lo puedan ver, que cuando uno hace estas conciliaciones bancarias, tiene que tener dos elementos fundamentales, ¿sí? Uno, que es el que van a tener ustedes. A ver, ay, ¿por qué no me deja compartir? Voy a ver. Veamos de nuevo. Vamos de nuevo.
¿Qué sucedió? Ahora sí, creo que sí. A ver, esperemos un ratito. A ver, ¿qué está sucediendo? A mí me figura que estoy compartiendo, pero esperamos. Mm, ahora, sí, sí vamos a poder. Un ratito así lo puedas ver. Ahí está, buenísimo. Bueno, volvamos. Cuando nosotros hablamos de conciliaciones, yo digo que tengo que tener sí o sí dos comprobantes. Ustedes ya tienen uno, ¿sí? Que es el que acabamos de ver, que tiene que ver con el libro auxiliar de banco, o sea, todo lo que ustedes han realizado, ¿sí? Y en este caso tienen que tener sí o sí, decimos, cuenta bancaria o el extracto que el banco les otorga. Hoy en día nosotros lo podemos ver de manera digital, ¿sí? Pero también pueden verlo en formato papel. ¿Qué significa cuando hacemos una conciliación bancaria o cuál es el verdadero objetivo que nosotros buscamos? Fíjense, es ver cuáles son los movimientos o causas que dieron a que surjan algunas diferencias, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas razones o situaciones que pueden darse. Una es un error propio nuestro al momento de sumar. Yo dije, tenemos que ser súper prolijos al hacerlo. Pero fíjense, puede darse por situaciones cuando hablamos de depósitos en tránsito. ¿Qué eran los depósitos en tránsitos? Eran esos depósitos que nosotros los hacemos a fin de mes y que no tendríamos que hacerlo. Normalmente los pagos hasta último mes se aceptan, pero dentro de lo posible hacerlos unos días antes y tener todo disponible, ¿sí? Y para que no surjan diferencias. Cheques en circulación, fíjense, es cuando el banco de donde ustedes trabajan o la empresa no trabaja, no puede ver, ¿no? Esos valores porque la persona todavía, bueno, no lo ha cobrado, ¿no? Puede darse también otra razón. Por notas de débito o de crédito, ustedes recuerden, cuando las vimos allá en documentos comerciales, hablábamos de notas de débito que eran en débito, ¿qué pasa? Nos extraen, nos deducen y normalmente situaciones que se dan son los préstamos, ¿sí? Si es que la empresa ha solicitado en algún momento. Y en el caso de los créditos, bueno, hoy en día las transferencias de manera constante es muy, muy actualizado trabajar de esta manera. Y este es el que normalmente ocurre y que nos puede llegar a traer un gran dolor de cabeza. Error nuestro, ¿sí? Cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Bueno, en algún valor que está mal colocado. ¿Cómo lo vamos a trabajar a la conciliación bancaria? A través nuevamente de un ejemplo, que es lo mejor, ¿sí? Vamos a tomar esta empresa que se llama Cuatro Vientos, ¿sí? Y fíjense cómo es el texto. Proporciona la siguiente información para elaborar la conciliación bancaria del mes de mayo, que ustedes por supuesto que lo tienen que hacer de manera mensual, nuevamente. Un ejemplo, 2002, o si quieren, pueden hacerlo 2024. Y hacer los registros o ajustes que ustedes van a tener que hacer. Miren acá, la empresa donde ustedes trabajan tiene en los libros de contabilidad o en los formatos digitales, tienen este valor, ¿no? De 322.291. Pero fíjense lo que pasa en el banco. En el banco, en los extractos, figura un monto totalmente distinto, ¿sí?
es de 331.915. Ustedes dirán, y no es mucha la diferencia, pero no puede suceder. Hay que equiparar dónde fue el error, ¿sí? Y en ese caso es la conciliación bancaria que deberíamos hacer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Esta es la estructura que tiene, ¿no? Bueno, tiene una portada, ustedes van a colocar el mes, el número de cuenta y el banco, el nombre del banco, por supuesto, nombre de la empresa para la que ustedes trabajan. Esta es la estructura que normalmente tiene, ¿no?, una conciliación. Está lleno de colores simplemente para hacerlo más didáctico y pedagógico de entenderlo, porque si nunca hicieron o nunca vieron una conciliación, puede ser un poquito complicada. Los colores les sirven para entender los movimientos que vamos a ir haciendo, nada más. No significa que ustedes van a hacer colores cuando hagan este trabajo, ¿no? Simplemente, como digo, es didáctico. Vamos a tener el saldo según los libros y el saldo según el extracto, ¿no?, del banco. Vamos a tener, esto es el final, digamos, y aquí está realizado, ¿no? Tiene estos colorcitos, como le digo, simplemente ejemplo. Miren cómo lo vamos a hacer. Primer paso, vean los colores, ¿no? Primer paso, se hicieron los siguientes depósitos el último día del mes. Error, no tenemos que hacer eso, ¿no? Por cheques de diferentes bancos. Esos cheques de diferentes bancos se llaman cheques en tránsito. Ustedes van a tener, por supuesto, la numeración de todos los depósitos y van a tener los valores. Son mínimos, no importa, simple ejemplo. Miren lo que tendría que pasar. Si es últimos días del mes, nosotros sabemos que para ese mes no los vamos a poder ver, ¿no? Mira, tenemos que esperar mínimo 2, 3 días para que se pueda verificar si esos cheques tienen fondo, ¿no? Y se puedan acreditar en la cuenta que la empresa tiene, ¿sí? Fíjense que estos depósitos el banco no los va a poder ver. Claro, porque es el último día del mes. En realidad no tendríamos que esperar tanto tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ustedes van a saber que sí están los depósitos, sí lo hicimos, ¿sí? Entonces, esos depósitos decimos que son en tránsitos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a sumar a el extracto bancario. Respetemos los colorcitos y lo vamos a poder entender mejor. Fíjense, vamos a ir acá. Espera. Estos valores hay que sumarlos. Vean acá. Vamos a ir acá arriba. Fíjense, si ustedes los buscan, están los depósitos en tránsito, está el color violetita, para que lo puedan entender. ¿Qué hacen ustedes? Están el número de cada uno de los depósitos, están los valores y los suman, ¿sí? Lo único que van a hacer, sumen. Vamos a ver otra situación que puede darse. Normalmente se dan estas situaciones. Miren lo que sucede ahora. Segundo paso. La empresa tiene 3 notas de crédito, ¿sí? Esas notas de crédito, ¿qué pasaba? ¿Qué decíamos nosotros? Aumentaban, disminuían, ¿no? En este caso, aumentan, por supuesto, los fondos que se van a tener o que va a tener en este caso la empresa. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener que sumarlos. Fíjense acá. Ahí tienen nuevamente el número de los comprobantes, el valorcito.
se puede hacer una observación, ¿no? Mejor, si ustedes tienen la observación, ¿para qué se utilizó? ¿Sí? En caso, simplemente ejemplo, sea, bueno, un cliente, devoluciones, intereses perdidos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, volvemos, siempre tenemos que sumar todos los valores que ustedes tienen, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? Esas notas de crédito, ¿quién las tiene? ¿En dónde están? ¿En el banco o los tenemos nosotros? Tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces va a figurar en los libros que ustedes manejan, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sumamos todos los valores de las notas de crédito y obtenemos un valor, ¿sí? Veamos a ver qué sucede. De acuerdo a los movimientos, ustedes van a ir colocando si corresponde al extracto o corresponde, en ese caso, a la empresa, a los libros. Fíjense acá, tercer paso, cheques de circulación, ¿no? Tenemos. Luego se presentan a estos cheques de circulación, bueno, no pudieron ser cobrados porque, bueno, todavía los beneficiarios no se han presentado. Tienen acá todos los números de depósitos, tienen los valorcitos, ustedes ya saben qué hacen, ¿no? Los suman. Fíjense, el banco no tiene registros de esos depósitos y no, porque la persona todavía que nosotros teníamos esos depósitos no se han presentado, ¿sí? Entonces, siguen figurando, acá lo vamos a tener, ahí, esperen, van a seguir figurando aquí, en el extracto bancario. Pero, ¿qué pasa? Ahí el banco nomás los puede ver. Por eso decimos circulación. Están allí. Hay que esperar que la persona se presente. ¿Ustedes qué hacen? Suman de nuevo los valores. Acá está. ¿Sí? Pero ahí yo les digo sumen los valores. Pero enseguida ustedes van a decir, ¿cómo? Acá dice restar. Bueno, esperen. Ya lo vamos a entender. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ir a otro paso, otra situación que se dio en esta empresa Cuatro Vientos, que ahí vamos a ver qué pasó. Tienen 3 notas de débito, ¿sí? Bueno, acá ustedes tienen todas las notas de débito con los valores y para qué se utilizó, ¿sí? Se utilizó para pagar a los proveedores, préstamos. Ahí tenemos una serie de intereses y algún servicio que teníamos, ¿sí? ¿Qué pasaba con las notas de débito a nosotros cuando las estudiábamos, ¿sí? ¿Qué hacen? Decimos, rebajan mi cuenta, ¿sí? Y fíjense que nosotros vamos a tener que observar esa situación también en el saldo de los libritos, o sea, los libros que manejan ustedes, los libros de contabilidad sería. ¿Dónde los vamos a encontrar? Si es nota de débito, del lado de la empresa, ¿sí? En los libros. Suman, tienen todos los depósitos, suman y sacan un monto. Va a surgir un momento que yo hablaba de errores que podían presentarse, ¿sí? Un error, como les digo, muy común, es el error que cometen las personas que trabajan en esta área, ¿no? Por sumar. Decimos error de dedo porque cambiaron un 8 por un 6, un 5 por un 6, esos serían los errores. Pero fíjense, decimos que es el contador. En los cheques, esto hay que memorizarlo, porque se da dos situaciones distintas.
en los cheques como en los depósitos, ¿sí? Aquí vendría a ser que debemos aprender como una especie de reglitas, ¿sí? Fíjense qué pasa. Tenemos, cuando hay cheques, y fíjense que están todos los que ustedes tenían, ¿no? Están todos. Los depósitos, el nombre, el número, para qué lo han utilizado. Y miren acá, yo coloqué valor correcto, valor registrado. Miren la diferencia entre uno y otro. Valor correcto es 4.500. ¿Y qué hizo el contador? Cometió un gran error acá, cambió los números, ¿no? Está mal. Ahí hay que conciliar, hay que corregir, hay que comparar y equiparar, ¿sí? Luego va a suceder, fíjense acá, qué pasa en el caso de este documento 2075. Fíjense, valor correcto, valor registrado. Hubo un cambio total de números, ¿no? De posición sería, de valor relativo. Bueno, acá fíjense qué pasó en el caso de pagos a los proveedores. Bien, hay errores, ¿no? Todos, muchos errores. 3.006, 3.600, ¿no? Muy grande la diferencia. Miren acá, ¿qué pasó en el caso de la venta tal vez de algún producto? Era 7.608 y nosotros hemos registrado 6.708. Error, ¿no? Bueno, pero no todo es negativo, no es que nos equivocamos y, ay, está mal, te vamos a tener un gran problema, lo podemos corregir. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener estas reglitas. En el caso que sean cheques, fíjense, cuando hablamos de errores por más, ¿sí? Nosotros vamos a colocar que la diferencia, en este caso, ¿sí? Es positiva. Cuando hay errores por menos, ahí sí la diferencia va a ser negativa. Esto sucede en los cheques, ¿no? Cheques. Miren lo que sucede en el caso de los depósitos. Si los errores son por más, la diferencia es negativa. Se da vuelta, inversa, ¿sí? Si los errores son por menos, la diferencia será positiva. Esto es fundamental cuando hacemos en este caso, los errores. ¿Para qué? Vamos a ir allá arriba. Tenemos todas las situaciones que se presentaron, entonces ustedes ya están en condiciones de poder corregir y poder comparar y poder ver cuáles son las diferencias. Aquí está, ¿sí? ¿Ustedes qué van a hacer? En este caso, tienen que tener el valor de los errores, ¿sí? Que en este caso es 414. Luego, final, ¿qué debemos hacer? Este es el último paso, ¿sí? Ahí conciliamos realmente. Vamos a tomar todas las situaciones que se han presentado en los saldos según los libros y vamos a tomar también en el caso de los extractos del banco. Todas las situaciones y los valores que ustedes han sumado van a trasladarlos aquí. Siempre es muy importante colocar entre paréntesis cuál es el documento o la situación, para tener mucho más prolijo, más claro. ¿Y ustedes qué hacen ahora? ¿Sí? Entendiendo muy bien si nosotros tenemos una nota de crédito que hace, suma, aumenta. Si nosotros tenemos una nota de débito, ¿qué hace? Disminuye. Entonces, bueno, ahí tenemos que restar. En el caso de los errores, ustedes tienen que ver las reglitas, ¿sí? Si son depósitos o si son cheques. Hacen lo mismo
en el caso del saldo según el extracto, ¿sí? Depósitos en tránsito, en este caso sumamos los cheques de circulación, allí todavía esos cheques no son nuestros, no son del banco, ¿sí? Por eso los restamos. ¿Cómo hacemos ahora? Respetar el orden de la situación, ¿sí? Y fíjense, si nosotros tenemos el valor real, tiene que ser tanto para la empresa como para el extracto, 324.760. Con todos los movimientos que ustedes van a hacer, ¿sí? Van a empezar a sumar el valor que ustedes tenían y les van a ir agregando. Fíjense, tienen el valor 32.291. ¿Qué hacen? ¿Le suman los 7.550? Sí, porque es una nota de crédito. Luego tienen una nota de débito, tienen que restarlo, claro, ¿no? Entonces restan el valor que ustedes han sumado, 5.495. Tienen los errores. Habrá que ver, en este caso, cuál es el error. ¿Sumamos? Sí, suman todos los valores y en este caso les dio, ¿sí? Vamos a ver qué sucede del lado del extracto bancario. Tenemos el valor que figuraba en ese extracto y si eran cheques en tránsito, bueno, nosotros acá vimos el tiempo, entonces sumamos. Cheques de circulación, dije recién, tenemos que restarlo al valor que han sumado ustedes, ¿sí? Miren lo que sucedió. Equiparamos, o sea que hicieron la conciliación bancaria, ¿sí? Eso es una conciliación. Vendría a ser corregir errores, tanto en los saldos, según los libros, o situaciones que pueden darse en los extractos bancarios, ¿sí? Teniendo muy presente horarios, como les dije, que la persona se presente a cobrar, teniendo muy en claro qué hace una nota de crédito, qué hace una nota de débito, corregir en el caso los errores, ¿sí? Tener muy claro si es un cheque o es un depósito. Y ese es el secreto de una conciliación bancaria. Es muy sencillo. También les voy a dejar un práctico para que ustedes traten de hacerlo, ¿sí? Siguiendo los pasos de este ejemplo, ¿sí? Así que ahí van a tener un fin de semana de trabajo, ¿sí? Para que a partir ya de la próxima, y no, estamos a tiempo, tenemos tiempo de ver otros contenidos más y dar una miradita de recursos, ¿sí? Y de liquidación, y contarles, aunque sea un poquito de liquidación de sueldos, que vamos a llegar justo, ¿sí? Así que creo que vamos a andar bien antes del final, ¿sí? Sí habría que ver cuándo hacemos un pequeño práctico, porque ustedes tienen, a ver, déjenme ver, la última vez que rindieron mm, fue antes de las vacaciones, no tienen ningún examen todavía. Yo creo que la próxima tendríamos que hacer un cuestionario, ¿sí? O podemos hacer un cuestionario, no, la próxima. Les dejo tiempo porque hoy vimos dos temas, rendimos todo lo que es contabilidad y vemos un poquito de conciliación también, ¿sí? Así la próxima avanzamos, ¿sí? Así que tienen tiempo de repasar un poco, ¿sí? ¿Qué decís, Andrea? ¿Fue demasiado o no? Es medio sencillo. El secreto de esto
es mucha atención en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Tener muy claro qué es si es un documento, si es un cheque, si es un depósito, ¿no? Tiempos, ¿sí? Es lo único. Sí, en ese caso, las cuentas, cuando hablábamos del libro diario, tener bien claro, ¿no? Si corresponden al debe, si corresponden al haber, no es tan complicado, ¿sí? A ver, es repasar conceptos, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, hagamos así. Tienen mucho por hacer. Tienen ver toda la parte de contabilidad, hacer las mayorizaciones, completar ese pequeño cuadrito de balance y completar el ejercicio de conciliación, que les voy a dejar habilitado, ¿sí? Así avanzamos. La próxima podemos ver situaciones que hablamos de arqueo, ¿no? Cuando se hace un arqueo de caja, que vendría a ser cuando hay faltantes, cuando hay sobrantes o cuando está equiparado, ¿sí? Eso también tenemos que verlo. Yo creo que vamos a andar así, pero vamos a llegar con todo, ¿sí? Entonces, ustedes repasen que la próxima hay cuestionario integrador, ¿sí? Eh, para que tengan más preguntitas para el final, ¿sí? ¿Estamos? Andrea, vos que sos mi alumna preferida y que siempre estás. Digo preferida porque siempre participas de las clases, el resto me imagino que también lo hace, ¿sí? Varios se han comunicado conmigo porque trabajan en este horario, pero ven las clases, ¿sí? ¿Consultas que quieras hacerme, Andrea? Aunque yo sé que estás trabajando también, me parece. A ver, ¿no? Vos decime. Si querés hacer, o escribir la consulta, ¿no? No, no. Te esperamos un ratito, si no te dejamos. A ver, después de hacer... Ah, dale. Bien. Vamos a hacer los ejercicios, repasemos el material y la próxima me consultás si hay alguna duda y bueno, y te ayudamos, ¿sí? Bueno, entonces de mi parte, uy, termina febrero 28, 5, 12. Nos quedan 3 para el final. Nada, el último esfuercito, ¿sí? Y ya terminan, rinden el final y concluyen esta etapa, ¿sí? Bueno, de mi parte, nos vemos, ¿sí? Nos vemos el próximo viernes, así avanzamos, ¿sí? Espero que estén muy bien y si surgen dudas, me consultan la próxima, la próxima semana. Dale, bueno, ay, Dios quiera. Dios quiera que así sea. Fin de semana de trabajo, tengo muchas cosas por hacer, pero es fin de semana, lo tomamos con más calma. Eso está bueno. Te deseo igual lo mismo para vos, que tengas un lindo fin de semana, ¿no? Nos vemos, que estés muy bien y el resto también, que nos van a ver las clases. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Dale, Andrea, muchas gracias.